Las bodas se supone que son una celebración del amor, una ocasión alegre donde las familias se unen para apoyar y alentar a la pareja. Eso era lo que yo pensaba, al menos. Pero mientras me encontraba en medio de una bulliciosa boutique nupcial, hojeando percheros de encaje y satén, ya podía sentir el peso de la mirada desaprobadora de mi suegro persistiendo en el fondo de mi mente. Siempre estaba ahí, como una sombra no bienvenida. No importaba lo que hiciera, nunca era lo suficientemente bueno para él. Lo estás pensando demasiado, Laura, dijo mi mejor amiga, Rachel, mientras sostenía un delicado vestido sin hombros. Deberías elegir el vestido que amas, no el que crees que tus futuros suegros aprobarán. Sonreí débilmente, pasando los dedos por el intrincado bordado. Rachel lo hacía parecer tan fácil, pero ella no tenía que lidiar con Richard Donovan, el padre dominante y de opiniones fuertes de mi prometido. Era el tipo de hombre que llevaba un aire de autoridad tan denso que asfixiaba a todos a su alrededor. Un oficial militar retirado, hablaba en órdenes más que en conversaciones, y una vez que tomaba una decisión, no había forma de cambiarla. La primera vez que conocí a Richard, estaba tan ansiosa por impresionarlo. Recuerdo haber horneado lasaña casera y nerviosamente haber puesto la mesa, solo para que él se sentara, tomara un bocado y dijera, no está mal, pero la receta de Sara era mejor. Sara, la exnovia de mi prometido, era un espectro constante en mi vida, aunque había desaparecido hace años. Según Richard, ella era perfecta, delgada, elegante y el tipo de mujer que él siempre había imaginado para su hijo. A pesar de todo esto, adoraba a mi prometido, Jake. Era amable y comprensivo, siempre tratando de protegerme de las críticas de su padre. Tiene buenas intenciones, decía Jake, frotándome la espalda después de otra cena familiar incómoda. Simplemente tiene problemas con los cambios. Pero no solo era el cambio lo que Richard le costaba aceptar. Era la idea de que yo, una mujer con curvas y lengua afilada, no encajaba en el molde impecable que él había imaginado para la vida de su hijo. Rachel me sacudió de mis pensamientos. ¿Qué tal este?, preguntó, sosteniendo un impresionante vestido de línea con delicadas mangas de encaje y una falda de gasa fluida. Entré al probador y me lo puse, sintiendo la tela deslizándose sobre mis caderas de la manera más favorecedora. Al girarme para enfrentar el espejo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí hermosa. Este era el vestido, ya podía imaginarme caminando por el pasillo, los ojos de Jake iluminándose con esa calidez familiar, el suave susurro de la cola arrastrándose detrás de mí. Rachel jadeó con acento agudo cuando salí. Laura, es perfecto. Sonreí y, por un momento, me permití creer que tal vez, solo tal vez, la opinión de Richard no importaría. Pero la realidad me golpeó fuerte más tarde esa noche cuando mencioné mi elección de vestido durante la cena con la familia de Jake. Richard dejó su tenedor con un suspiro, sus ojos agudos entrecerrándose. Laura, dijo con ese tono condescendiente que siempre me hacía sentir mal, deberías considerar algo más sencillo. Sabes, algo más apropiado para tu tipo de cuerpo. Sentí cómo la sangre me abandonaba la cara. ¿Perdón? No necesitas todo ese encaje y volantes, continuó, sin darse cuenta de la tensión que se apoderaba de la habitación. Un vestido sencillo sería mucho más favorecedor. De hecho, encontré uno bonito y modesto en línea. Lo pedí, por si acaso. El silencio se extendió incómodo. Jake se movió a mi lado, su mandíbula apretándose, pero no dijo nada. Mi futura suegra, Grace, carraspeó, visiblemente incómoda pero reacia a desafiar a su esposo. Forcé una sonrisa tensa, tragando el dolor de sus palabras. Ya encontré mi vestido, Richard. Richard se recostó en su silla, no convencido. Veremos, murmuró, como si mi decisión fuera solo otra fase por la que necesitaba guiarme. Esa noche, yacía despierta en la cama, mirando al techo, repitiendo la conversación una y otra vez. No era la primera vez que Richard me hacía sentir pequeña, pero algo de esta vez dolía más. Tal vez porque era mi boda, mi día, y él estaba decidido a hacer lo suyo. A la mañana siguiente, llegó un paquete a nuestra puerta. Cuando lo abrí, encontré un vestido blanco barato y sin forma dentro, con una nota que decía, «Esto sería mucho mejor para ti». Lo sostuve, la tela sintética crujía en mis manos, y sentí que algo se rompía dentro de mí. No más, esta era mi boda, y usaría el vestido que amaba, le gustara a Richard o no. La caja quedó sobre la mesa de la cocina, un feo recordatorio de lo poco que Richard pensaba de mí. La miré por un largo momento, mis manos temblando con una mezcla de ira e incredulidad. El vestido dentro era peor de lo que imaginaba, barato, sin forma y completamente carente de elegancia. Parecía algo que usarías en una boda en el juzgado, no el día con el que había soñado desde que eras una niña. Jake entró en la cocina, todavía aturdido por el sueño, y se detuvo al ver mi expresión. «¿Qué es eso?», preguntó, frotándose los ojos.
Tragué saliva y levanté la nota que venía con el vestido. La idea de tu padre sobre un vestido de novia apropiado, dije, con voz plana. Él realmente lo pidió. Jake tomó la nota de mis manos, leyéndola en voz alta con una mueca. Esto sería mucho mejor para ti. Su agarre en el papel se apretó. ¿Estás bromeando? Solté una risa sin humor. Oh, está hablando en serio, Jake. Muy en serio. ¿Realmente cree que debería usar esto? Señalé el vestido, que colgaba sin vida de su percha como si ya supiera que no era deseado. Quiero decir, míralo, es horrible. Jake suspiró y se pasó una mano por el cabello. Laura, hablaré con él. No deberías tener que hacerlo, respondí bruscamente, la frustración desbordándose. Esta es nuestra boda, Jake. Nuestra, no suya, y estoy tan harta de que actúe como si yo fuera un proyecto que necesita arreglar. Jake me miró, la culpa reflejada en sus ojos. Lo sé, yo también lo odio. Exhalé lentamente, tratando de mantener mis emociones bajo control. No se trata solo del vestido, Jake. Es todo. Cada decisión que tomo, él tiene que cuestionarla. Ha estado haciéndolo desde el día en que lo conocí. Jake extendió la mano y sostuvo mi rostro con un toque suave. Te amo, y no me importa lo que piense mi papá. Entonces díselo, dije, alejándome y envolviéndome en mis propios brazos. Porque está llegando al punto en que siento que tengo que luchar por cada pequeña cosa. Estoy cansada de sentir que no pertenezco a tu familia. Asintió, su mandíbula tensa. Lo manejaré. Más tarde esa tarde, escuché a Jake al teléfono con Richard. Permanecí en el pasillo, fingiendo estar ocupada mientras intentaba captar sus palabras. Papá, el asunto del vestido fue demasiado, dijo Jake firmemente. Laura eligió su vestido, y eso es definitivo. Hubo una larga pausa, y casi pude oír el suspiro de Richard al otro lado. Jake, su voz era calmada pero cargada de condescendencia, solo estoy tratando de ayudar. Ella necesita ser realista sobre lo que le conviene. No necesita tu ayuda, respondió Jake. Y ya no voy a escuchar que hables de ella como si no fuera lo suficientemente buena. Ella lo es. Sentí que se formaba un nudo en mi garganta con las palabras de Jake, pero la respuesta de Richard llegó rápidamente, fría y cortante. Te arrepentirás de dejar que ella tenga la razón, hijo. Toma nota de mis palabras. Jake colgó sin decir otra palabra, luciendo cansado pero resuelto. Eso está hecho, dijo cuando me vio allí parada. Pero en el fondo, sabía que no había terminado. No realmente, Richard no era el tipo de hombre que dejaba las cosas pasar. Y, por supuesto, en nuestra próxima reunión familiar, se aseguró de mencionarlo de nuevo. Durante la cena, frente a todos, me sonrió al otro lado de la mesa y dijo, entonces, Laura, ¿probaste el vestido que envié? Es mucho más adecuado para tu figura. Me congelé, el cuchillo en mi mano suspendido sobre mi plato. Toda la mesa quedó en silencio, todas las miradas se dirigieron hacia mí. Mi rostro ardía, y forcé una sonrisa. Lo hice, y luego lo volví a poner en la caja donde pertenece. La sonrisa de Richard vaciló, y por un breve momento, vi algo titilar en sus ojos. Molestia, quizás incluso ira. Pero no lo presionó, solo asintió y tomó un sorbo de vino. Como tú quieras, murmuró. Debería haberme sentido victoriosa, pero todo lo que sentí fue agotamiento. Los días siguientes al comentario de Richard en la cena fueron tensos, por decirlo menos. Cada vez que visitaba la casa de los padres de Jake, podía sentir el peso de su mirada desaprobadora, evaluándome como si fuera un problema que necesitaba ser resuelto. Ya no se trataba solo del vestido, era todo. Los arreglos de asientos, el catering, incluso las flores que había elegido con tanto esmero. Richard tenía una opinión sobre todo, y nunca a mi favor. ¿Rosas blancas? Se burló una tarde mientras estábamos sentados en su sala discutiendo detalles de la boda. Son demasiado simples. Deberías optar por algo con un poco más de clase. Tal vez lirios. A Sara siempre le gustaron los lirios. Ahí estaba de nuevo, Sara, el fantasma dorado que acosaba cada interacción. Apreté los puños en mi regazo, forzando una sonrisa educada. Me encantan las rosas blancas, dije con calma. Simbolizan nuevos comienzos. Richard resopló. Claro, si eso es lo que quieres. Solo creo que podrías hacerlo mejor. Jake, que había estado sentado en silencio a mi lado, finalmente habló. Papá, hemos tomado nuestras decisiones. ¿Puedes simplemente apoyarnos en lugar de cuestionarlo todo? Richard no perdió el ritmo. Los estoy apoyando, hijo. Solo creo que una boda debería reflejar clase, y ustedes dos parecen decididos a hacerla. Simple, me miró de manera contundente. Apreté los dientes pero no dije nada. La verdad era que sus constantes críticas empezaban a desgastarme. Cada vez que tomaba una decisión, me encontraba cuestionándola, preguntándome si tenía razón. ¿Estaba tomando decisiones que no me convenían? ¿Era mi vestido de ensueño demasiado?
La gota que colmó el vaso fue cuando descubrí que Richard se había encargado de enviar un correo electrónico a nuestra organizadora de bodas a mis espaldas. Ella me llamó en pánico una mañana, su voz tensa de ansiedad. Laura, acabo de recibir un mensaje de tu suegro. Está pidiendo reducir el lugar y cambiar el menú a una opción más simple. Dice que es para lo mejor. Casi dejé caer mi café. ¿Qué? Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Quería consultarlo contigo primero, dijo vacilante. Después de todo, es tu boda. Apenas logré agradecerle antes de colgar y andar de un lado a otro por la sala, mis puños apretados. Esto iba más allá de ser controlador, era sabotaje. No podía soportarlo más. Llamé a Jake en el trabajo, con la voz temblorosa. Tu papá lo hizo a mis espaldas, exclamé en cuanto respondió. Está tratando de cambiar toda la boda sin decírmelo. Hubo una larga pausa al otro lado. Laura, yo. No, Jake. Esto no está bien, interrumpí. Está actuando como si yo no importara. Como si esta no fuera también mi boda. Yo me encargaré, dijo Jake, con tono firme. Pero en el fondo, dudaba que pudiera. Richard no era el tipo de hombre que acepta un no por respuesta, y estaba cansada de ser la que tenía que luchar por cada centímetro de mi felicidad. Más tarde esa noche, Jake confrontó a su padre frente a toda la familia. Papá, basta de interferir en la boda, dijo, con la voz tensa. Laura y yo estamos contentos con nuestras elecciones, y no necesitamos que cambies las cosas a nuestras espaldas. Richard levantó la vista de su periódico, completamente imperturbable. Solo estaba tratando de ayudar, dijo con frialdad. Nos agradecerás más tarde cuando tus invitados no tengan que soportar decoraciones baratas y un vestido exagerado. Sentí cómo mi rostro se sonrojaba. ¿Perdón?, dije, dando un paso adelante. Ese vestido es el vestido de mis sueños, Richard. Ni siquiera me miró. Debería ser práctica, Laura. Solo estoy siendo realista. Esa noche, me senté en nuestro dormitorio, mirando mi reflejo en el espejo, pasando mis manos por mi estómago de manera cohibida. ¿Tenía razón él? ¿Realmente era demasiado grande para ese vestido? Las inseguridades que había plantado en mí durante los últimos meses habían echado raíces, y ahora estaban creciendo, retorciéndose a través de mis pensamientos como enredaderas. Rachel no lo toleró cuando la llamé. Laura, escúchame, dijo, con voz aguda. Siempre te has visto increíble en ese vestido. No dejes que ese hombre te lo arrebate. Yo solo, suspiré, tratando de contener las lágrimas. No sé si puedo lidiar con esto más. Rachel vaciló antes de hablar. Entonces luchas, Laura. Te presentas con ese vestido y le recuerdas que no necesitas su aprobación. Asentí lentamente, dejando que sus palabras calaran. Tal vez tenía razón. Tal vez era hora de dejar que las palabras de Richard me afectaran y empezar a demostrarle que estaba equivocada. Al día siguiente, hice una cita para una prueba final. En el momento en que me puse el vestido y me vi en el espejo, algo cambió dentro de mí. El delicado encaje abrazaba perfectamente mis curvas, el intrincado bordado brillaba con la suave iluminación, y por primera vez en semanas, me sentía como una novia. Sonreí a mi reflejo. A Richard le va a encantar esto, murmuré en voz baja, y de repente, ese pensamiento me hizo sentir poderosa. Salí de la boutique con un renovado sentido de determinación. No más dudas, no más cuestionamientos. Iba a usar mi vestido y caminaría por el pasillo con la cabeza en alto. Por supuesto, Richard aún no había terminado. En la cena de ensayo, dio un último golpe. Escuché que aún planeas usar ese vestido extravagante, dijo, girando su copa de vino. Esperemos que no robe la atención de la ceremonia real. Sonreí dulcemente, manteniendo mi posición. Oh, no te preocupes, Richard. Me aseguraré de que sea el centro perfecto. Jake puso un brazo alrededor de mí protectivamente, pero podía sentir la tensión chispeando entre nosotros y su padre. El aire se sentía denso, pesado con palabras no dichas y años de su influencia controladora. Al salir de la cena, Jake suspiró profundamente. Lo siento, Laura, no sé por qué es así. Tomé su mano y la apreté. Ya no importa, él no puede arruinar esto para mí. Y en el fondo, lo decía en serio. Había pasado demasiado tiempo dejando que las palabras de Richard dictaran mis elecciones, pero ya no más. Esta boda era mía, y cuando caminara por ese pasillo en el vestido de mis sueños, quería que él viera lo poco que significaba su opinión. La mañana de mi boda amaneció brillante y clara, el tipo de día que verías en una revista nupcial. Suave luz dorada filtrándose por las ventanas, una brisa fresca susurrando entre los árboles. Pero por dentro, mis nervios estaban lejos de estar tranquilos. Mientras me encontraba en la suite nupcial, mirándome en el espejo de cuerpo entero, podía sentir el peso de las palabras de Richard presionando contra mi pecho. Eres demasiado gorda para ese vestido. Tragué saliva y alicé mis manos sobre el delicado encaje, sintiendo el intrincado bordado bajo mis yemas.
El vestido abrazaba mis curvas en todos los lugares correctos, la suave tul cayendo en elegantes capas. Había soñado con este momento durante tanto tiempo, pero una pequeña voz en mi cabeza susurraba dudas. La voz de Richard, siempre acechando, siempre juzgando. Rachel estaba detrás de mí, ajustando mi velo, sus ojos encontrándose con los míos en el espejo. «Respira, Laura», dijo suavemente. «Te ves impresionante». Exhalé temblorosamente, ofreciéndole una pequeña sonrisa. «Gracias, Rack. Solo, sé que él va a tener algo que decir». Ella se enderezó y puso sus manos en mis hombros, dándoles un apretón reconfortante. «Déjalo, hoy no se trata de él, y lo sabes». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y mi madre asomó la cabeza, sus ojos llenos de emoción. «Cariño, es hora». Una nueva ola de nervios me recorrió, pero asentí y me giré para seguirla. Al entrar en el gran salón del lugar, los susurros y el crujido de las telas llenaron el espacio. Los invitados se volvieron en sus asientos, sus ojos posándose en mí con una mezcla de admiración y sorpresa. Mi corazón latía con fuerza mientras daba mi primer paso por el pasillo, sosteniendo mi ramo firmemente. Vi a Jake en el altar, sus ojos ensanchándose ligeramente antes de suavizarse en esa sonrisa reconfortante y familiar. Esa sonrisa me ancló, me recordó por qué estaba haciendo esto, por qué nada más importaba. Pero luego, por el rabillo del ojo, vi a Richard. Estaba sentado en la primera fila, su rostro una máscara inexpresiva, sus labios apretados en una línea fina. Me preparé para cualquier reacción que pudiera tener, pero seguí caminando, paso a paso, mi vestido fluyendo a mi alrededor como una nube. A mitad del pasillo, lo escuché, el inconfundible sonido del murmullo bajo de Richard, lo suficientemente alto para que los invitados cercanos lo oyeran. «Ese vestido se ve ridículo». Algunas cabezas se volvieron hacia él, cejas levantadas en shock, pero no flaqueé. No esta vez. En cambio, levanté el mentón más alto, mis pasos se volvieron más deliberados. Entonces, para mi sorpresa, escuché a alguien susurrar, «Se ve impresionante». Otro murmullo siguió, «Preciosa». Mientras pasaba fila tras fila, vi sonrisas, admiración y calidez. La gente no estaba viendo lo que Richard quería que vieran. Me estaban viendo a mí, confiada, hermosa y sin pedir disculpas por ser yo misma. Cuando llegué al altar, sentí una oleada de triunfo. Jake tomó mis manos, su mirada fija en la mía. «Te ves increíble», susurró, su pulgar rozando suavemente la parte posterior de mi mano. Sonreí, conteniendo las lágrimas. «Gracias». La ceremonia pasó en un borrón de felicidad, votos intercambiados, anillos puestos en los dedos, y cuando el oficiante finalmente nos proclamó marido y mujer, Jake me besó como si fuera la única mujer en el mundo. Pero el verdadero momento llegó durante la recepción. El salón de baile estaba lleno de risas y música, y finalmente sentí que podía respirar. Mi vestido se balanceaba hermosamente mientras me movía entre la multitud, saludando a los invitados y absorbiendo la alegría de la noche. Richard, sin embargo, estaba de pie en la esquina tomando un vaso de whisky, sus ojos escaneándome con esa misma mirada de desaprobación. Decidí que ya había tenido suficiente. Con una respiración profunda, me dirigí directamente hacia él, mis tacones haciendo clic de manera decidida contra el piso de mármol. ¿Te estás divirtiendo, Richard?, pregunté dulcemente, tomando un sorbo de champán. Él miró mi vestido, su expresión tensa. «¿Insistes en hacer un espectáculo, no?». Incliné la cabeza, dejando que mi sonrisa se ensaneciera. «Sabes, Richard, por todas tus opiniones, nadie parece estar de acuerdo contigo». Señalé alrededor de la sala donde la gente todavía me robaba miradas, susurrando cumplidos. «Me siento hermosa. Jake piensa que soy hermosa. Y eso es todo lo que importa». Resopló. «Eres demasiado sensible». «No», dije firmemente, sosteniendo su mirada. «Solo he aprendido que tu opinión no es la que cuenta». Por primera vez, Richard pareció realmente sorprendido. No le di la oportunidad de recuperarse. En cambio, giré sobre mis talones, dejándolo allí de pie, su boca ligeramente abierta en sorpresa. Jake me encontró unos momentos después, envolviéndome un brazo alrededor de mi cintura. ¿De qué se trató eso? Sonreí hacia él, solo aclarando las cosas. Rachel se unió a nosotros, radiante. «Mejor momento de la boda», dijo guiñando un ojo. Al mirar a las personas que realmente me amaban y me apoyaban, me di cuenta de que había ganado. No solo por usar mi vestido de ensueño, sino por negarme a dejar que Richard me quitara algo más. La mañana después de la boda, me desperté sintiéndome más ligera que en meses. La luz del sol se filtraba por la ventana de la suite del hotel, bañando la habitación con un resplandor cálido, y el brazo de Jake estaba protectivamente sobre mí. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, pude respirar sin el peso de los juicios de Richard presionando sobre mí.
Salí de la cama en silencio, envolviéndome en la bata de felpa y caminando hacia la ventana. Abajo, aún eran visibles los restos de nuestra recepción de boda. Pétalos de flores esparcidos por el césped, algunas sillas sueltas abandonadas. Todo se sentía tan irreal, como un sueño del que nunca querría despertar. Jake se agitó detrás de mí, su voz cargada de sueño. «Buenos días, señora Donovan». Me giré, sonriendo. «Buenos días, señor Donovan». Se estiró y me tomó, tirándome de vuelta a la cama. «Así que, fuiste increíble ayer», dijo, sus ojos cálidos. «Estoy tan orgulloso de ti». Me acurruqué contra él, sintiendo su constante latido debajo de mi mejilla. «Me siento increíble», admití. «Creo que finalmente mantuve mi posición». «Lo hiciste», acordó, «y te veías deslumbrante haciéndolo». Por mucho que quisiera quedarme envuelta en nuestra pequeña burbuja, la realidad volvió cuando mi teléfono vibró en la mesita de noche. El nombre de Rachel apareció en la pantalla, seguido de un simple mensaje: «Llámame cuando puedas». «Tu suegro está enfadado». Puse los ojos en blanco, mostrando a Jake el mensaje. Él gimió. «Por supuesto que lo está». Ambos sabíamos que Richard no era el tipo de hombre que admitía que estaba equivocado. La noche anterior, después de nuestra breve confrontación, había pasado el resto de la recepción enfadado en una esquina, apenas hablando con nadie. No esperaba nada menos. Lo que no esperaba, sin embargo, fue la validación silenciosa que sentí. Por una vez, no era yo la que se encogía bajo su escrutinio. «¿Sabes qué?», dije, tirando mi teléfono a un lado. «Déjalo enfadado, ya no me preocupo por lo que él piensa». Jake presionó un beso en mi frente. «Bien, porque me casé contigo, no con él». Más tarde esa tarde, mientras empacábamos nuestras cosas y nos preparábamos para ir de luna de miel, recibí otro mensaje, esta vez de mi suegra, Grace. Fue sorprendentemente corto. «Te viste hermosa ayer, Laura. Lo siento por el comportamiento de Richard». Miré la pantalla por un momento, sorprendida. Grace siempre había sido pasiva, siempre quieta al lado de Richard mientras él pasaba por encima de todos los demás. Esta fue la primera vez que reconocía sus acciones, aunque fuera de manera pequeña. «Vaya», murmuré, mostrando a Jake el mensaje. Él lo leyó y sonrió. «Pequeños pasos», dijo. Y tal vez tenía razón. Tal vez las cosas no cambiarían de la noche a la mañana, pero ya no estaba esperando la aprobación de Richard. Unos días después de regresar de nuestra luna de miel, visitamos la casa de los padres de Jake para cenar. Esperaba la atención habitual, pero para mi sorpresa, Richard estaba inusualmente callado. Apenas hacía contacto visual, concentrándose en su plato. Grace, por otro lado, seguía echándome miradas furtivas, sus labios moviéndose en algo que se parecía a orgullo. Cuando se sirvió el postre, Richard finalmente habló. Entonces, dijo ásperamente, sin mirarme, la boda resultó bien. Jake apretó mi mano bajo la mesa, pero sonreí dulcemente y respondí, sí, lo hizo. Gracias. Y eso fue todo. No más comentarios sarcásticos, no más opiniones no solicitadas. Solo aceptación, a su manera terca. No era mucho, pero era suficiente. Mientras Jake y yo salíamos esa noche, me acercó y susurró, «Has ganado, ¿sabes?». Sonreí contra su pecho, sintiéndome victoriosa de una manera que nunca pensé que podría. «Sí», susurré de vuelta. «Lo hice». Un año después, me encontraba hojeando nuestro álbum de bodas, sonriendo con las fotos. Ahí estaba yo, de pie con mi vestido de ensueño, radiante de confianza. Cada vez que miraba esas imágenes, sentía un renovado sentido de orgullo, no solo por cómo me veía, sino por lo lejos que había llegado. Richard aún tenía sus momentos, por supuesto. Hacía comentarios pasivo-agresivos de vez en cuando, pero ya no tenían poder sobre mí. Había aprendido a ignorarlos, y Jake se había convertido en un experto en silenciarlos. Grace, por otro lado, se había ablandado hacia mí, y de su manera silenciosa, hacía un esfuerzo por mostrar su apoyo. Una tarde, mientras tomaba café en nuestro patio, Rachel me envió una foto de la boda, con un simple pie de foto: «Ganaste». Sonreí, escribiendo de vuelta: «Lo sé, porque lo hice». Caminé por ese pasillo con orgullo, y nunca miré atrás.